en buenas, en el día de hoy vamos a estarle presentando este tema de la filosofía política, el cómo se relaciona con el poder, la justicia y las instituciones, y por qué es fundamental asumir una responsabilidad ética en las estructuras institucionales. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué es la filosofía política? La filosofía política es la rama de la filosofía que estudia cómo deberían organizarse las relaciones entre individuos y sociedad. El papel del Estado, los derechos, la justicia, el poder, la libertad y la legitimidad. A diferencia de la ciencia política que describe cómo funcionan los sistemas, la filosofía política prescribe principios normativos, cómo deberían ser. Temas centrales que se abordan: justicia distributiva, retributiva, libertad y el límite de poder, derechos humanos, legitimidad del Estado y autoridad política, teorías del desarrollo social, cómo y por qué la sociedad delega autoridad. Que la filosofía política no puede separarse completamente de la ética, porque tanto las instituciones como el poder siempre implican decisiones morales. Al final, detrás de cada ley, de cada norma, de cada decisión política, hay una pregunta ética que hacerse. ¿Qué valores debería priorizar una comunidad? Por eso, la filosofía política nos invita a pensar en la justicia, la libertad, la responsabilidad y la equidad, no solo como ideas bonitas, sino como principios que deben guiar la vida social y el ejercicio del poder. Una de las teorías relevantes del poder, la justicia y la legitimidad. La filosofía política ha intentado responder una gran pregunta siempre: ¿por qué obedecemos al Estado y qué justifica su autoridad? Desde las teorías del contrato social clásico, pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau propusieron respuestas muy distintas. Hobbes decía que sin autoridad los seres humanos viviríamos en constante conflicto y que la vida sería, como él mismo dijo, solitaria, pobre, brutal y breve. Por eso plantea que las personas deben entregar gran parte de su libertad a un soberano que les garantice orden y seguridad. En cambio, Locke defendía los derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad, y decía que el poder político solo es legítimo si protege esos mismos derechos y cuenta con el consentimiento del pueblo. Luego llega Rousseau, quien introduce la idea de la voluntad general, esa que nos expresa el interés común por encima de los intereses particulares. Para él, las leyes son solo justas cuando reflejan esa voluntad colectiva. En tiempos más modernos encontramos a John Rawls con su teoría de la justicia como equidad. Él propone imaginar una posición original detrás de un velo de ignorancia, donde nadie sabe qué lugar ocupará en la sociedad. Interesante. Y de esa misma forma, los principios de justicia serían más justos, porque no serían desde el privilegio, sino desde la igualdad. Por otro lado, Robert Nozick critica esta versión y esta visión y defiende una postura libertaria, donde lo más importante siempre son los derechos individuales y la mínima intervención del Estado. Finalmente, el filósofo Jürgen Habermas nos habla de la ética del discurso, donde la legitimidad del poder nace del diálogo, del consenso y de la participación ciudadana. En conclusión, todas estas teorías, desde Hobbes hasta Habermas, nos habla que el poder no solo debe ser efectivo, sino también siempre ético y legítimo. Responsabilidad ética en estructuras institucionales. Tenemos el concepto de responsabilidad institucional, que no solo es responsabilidad individual, sino que las instituciones, como los estados, las empresas, la ONG, adopten reglas éticas, mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y mecanismos de control. Ejemplo, la ética pública: los funcionarios deben actuar con coherencia entre discurso y acción, evitar el clientelismo y la corrupción. Encontramos casos y dilemas reales, como lo son manos sucias en política, cuando un líder puede verse obligado a tomar decisiones moralmente cuestionables para evitar males mayores, pero debe asumir responsabilidad. Escándalos institucionales recientes, como la corrupción, incumplimiento de derechos fundamentales, crisis de legitimidad en varios países. Tenemos el COVID-19, decisiones institucionales que implicaron restricciones, costo humano, balance entre salud pública y libertades individuales, crisis ambiental y cambio climático,
cómo las instituciones deben asumir responsabilidad ética hacia generaciones futuras. Aquí entra el principio de responsabilidad de Hans Jonas. Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de la vida humana sobre la Tierra. Contamos con obstáculos éticos institucionales, como lo son captura institucional por intereses particulares, burocracia corrupta, opacidad, falta de mecanismos de control, la tensión entre eficacia, hacer que las cosas funcionen versus legitimidad, que las decisiones sean aceptadas y moralmente justificadas, dilemas entre lealtades partidarias y valores morales universales. Hemos analizado la filosofía, las teorías y los dilemas. La pregunta ahora es, ¿cómo entramos nosotros en este panorama como futuros profesionales? Debemos vernos como agentes éticos dentro de estas estructuras, ya sea en una empresa, ONG o gobierno. Nuestro rol es promover la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia interna. Se trata de incorporar valores como la justicia, equidad y la responsabilidad social en nuestro día a día profesional. Para que esto funcione, la responsabilidad no puede ser solo individual, tiene que ser estructural. Por eso proponemos acciones concretas como crear códigos de éticas claros y mecanismos de supervisión como las auditorías éticas, fomentar la cultura de rendición de cuentas y aplicar sanciones efectivas contra las malas prácticas, abrir espacios de diálogo entre actores y ciudadanos para deliberar y legitimar las decisiones. La filosofía política es una herramienta para repensar y renovar nuestras instituciones presentes y futuras. Bueno, en el día de hoy estuvimos apreciando lo que era la filosofía política, su vínculo con la ética, principales teorías del poder, justicia y legitimidad, dilemas actuales en lo que la responsabilidad institucional es clave y nuestra propuesta profesional para actuar éticamente dentro de las instituciones. No basta con diseñar instituciones, lo esencial es que las instituciones estén habitadas por personas que asuman la responsabilidad ética de sus actos. Invitación a todas las personas que nos están escuchando a cuestionar las instituciones que los rodean y a comprometerse en su renovación ética. Muchas gracias a todos por su atención. Espero esto haya sido de su inmenso agrado.